Eliana Zambonino es experta en políticas públicas, en desarrollo sostenible, ha trabajado con organizaciones no gubernamentales, maneja muy bien temas de medio ambiente, de planificación. Y sobre todo la mirada de Eliana es importante porque tiene una mirada interseccional, una mirada desde el género, desde el ambiente, que nosotros desde los medios alternativos, sobre todo desde Indymedia, intentamos posicionar porque creemos que los fenómenos políticos tienen que ser analizados de esta forma, de manera interseccional. Eliana Zambonino, muchísimas gracias por estar acá. Te hacemos la primera pregunta. En general, ¿cómo has visto tú este proceso electoral? ¿Qué piensas tú sobre esta situación del presidente que no ha pedido permiso, no ha pedido licencia para hacer campaña, y sobre también estos cuestionamientos con respecto al proceso en general, la idea de un posible fraude que posicionan por ahí? ¿Qué nos puedes contar? Sí, primero, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación y, digamos, para mí es un gusto compartir siempre las ideas con personas, digamos, que pensamos no en la misma línea, pero sí tenemos las mismas necesidades de información y estamos siempre buscando la reflexión. En este sentido, lo que yo te podría decir es precisamente que tenemos dentro de lo que es el proceso electoral en sí, como está pensado ahora, cómo se ha ido dando ahora, no responde a los procesos tradicionales electorales que hemos tenido. Nosotros en el Ecuador, tenemos como mandato la pirámide de Kelsen, que es, digamos, la forma en la que se organiza jurídicamente, y hay que entender también que hay varios tipos de derecho, ¿no? Que hay el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, que básicamente ordenan la vida de la sociedad y que, digamos, han sido parte de todos estos acuerdos que como seres humanos hemos llegado para desarrollar nuestras sociedades. Entonces, sí llama bastante la atención el incumplimiento de todos estos acuerdos, porque Ecuador es uno de los países, digamos, que en normativa y en texto más adelantados se encuentran. Nosotros hemos reconocido hasta los derechos de la naturaleza y, sin embargo, en este contexto, y gracias a eso, nuestra Constitución es producto de el esfuerzo de muchos movimientos sociales que se fueron congregando alrededor de este proceso de construcción democrática, y en el 2008 pudieron consolidar todas estas propuestas ciudadanas que se recibieron. Y digamos, de nuestra Constitución en este momento es ese resultado, es el resultado de ese contrato social, del acuerdo común al que llegamos todas las personas en el 2008, y bajo el cual se reconocen y se garantizan los derechos de las personas y de la naturaleza, de una manera, digamos, abierta, más que nada. Ahí es donde entra esta palabra, y ahí es donde, digamos, se reconoce el progresismo en derechos como una de las bases fundamentales de la normativa ecuatoriana. Ahora, esto se ha confundido mucho con el tema ideológico político, que más que nada lo que ha hecho es un poco, digamos, dejar de lado los derechos de las mujeres, de la naturaleza, en pro de la ejecución de los extractivismos, de el gobierno y la administración de los recursos y de los cuerpos, de los territorios, de una forma en la que no se cumplen y no se reconocen estos derechos. Entonces, este incumplimiento a la norma es una de las ocasiones adicionales en las que vemos nosotros que no hemos logrado, digamos, entender la importancia de cumplir estas normas y estas leyes que nosotros mismos creamos, básicamente. Entonces, estamos un poco sujetos a la conveniencia del sujeto que se encuentra en el poder, y eso es, digamos, lo que ha afectado bastante este proceso democrático. Y a mí me preocupa bastante porque
si bien las personas están polarizadas según las encuestas, el hecho de que no se haya cumplido el proceso electoral y las normas desde un inicio no nos da a nosotros la seguridad como para confiar en lo que está haciendo el CNE en este momento. Entonces, digamos, no hay nada comprobado y son todas estas filtraciones, pero sin embargo podemos ver que en las elecciones anteriores ya hay experiencias con el asunto de Yacu, por ejemplo, que no entró en la segunda vuelta con Andrés Arauz cuando le correspondía, porque eso era sorpresivo, se veía en todas las provincias que había ganado Andrés Arauz y en las otras provincias que había ganado Yacu, y de pronto aparece Guillermo Lasso. Entonces, sí, da mucho que pensar la legitimidad de las elecciones, no por generar alarma ni decir no vale, sino porque también el CNE se ha comportado de diferentes maneras según su conveniencia. Otro ejercicio preocupante del CNE, por ejemplo, fue en la consulta popular del Yasuní. Y eso hay que reconocer que recién a los 10 años se dio paso a los resultados que la población tenía en esta elección popular. Entonces, sí me deja a mí muchas dudas, especialmente por estos dos casos precedentes. No sería la primera vez que el CNE no estaría demostrando digamos, que cumple a fidelidad la voluntad popular. Entonces, en este caso, además, hay que notar que hay una reglamentación del debido proceso de la elección popular, que si bien es cierto hay huecos, hay espacios, hay grises que el poder, que es efímero, da espacio y cabida a la interpretación, son básicamente esos espacios en los que se puede dar digamos, esta figura extraña de tener una persona que a la vez que ejerce el poder se encuentra como postulante nuevamente a ese mismo cargo. O sea, es algo así también que es visible, no hay a dónde negarlo, no hay a dónde negar el uso de recursos públicos en una campaña electoral, lo que hace que sea desigual. Y en ese contexto yo creo que sí nos deja mucho que desear el poder de generar coerción o de implementar la norma, de reglamentar y de efectivamente hacer cumplir las normas por las cuales todas las personas estamos sujetas dentro de estos organismos institucionales. Entonces, digamos, más allá de eso, también es importante señalar que aquí empieza una desigualdad, una disparidad, porque mientras la persona o las personas o el grupo económico, el grupo oligárquico que está ejerciendo el poder, toma posesión de estos recursos y se entrampa en este conflicto de querer conservar el poder. Mientras tanto, todo lo que son políticas sociales, políticas de naturaleza, políticas de desarrollo, todo lo que es en sí mismo el objeto del Estado deja de cumplirse gracias a esta ambición de querer mantenerse en el gobierno, en el ejercicio del poder en el Estado. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que, o sea, mientras todos están en esta discusión, son las personas más vulnerables quienes sufren las consecuencias directas de estas inequidades, de estas asimetrías económicas que no son compensadas de ninguna manera. Entonces, eso es lo que podría responderte. Muy bien, gracias Eliana por tu respuesta. Un poco, como tú bien lo has dicho y lo has señalado de alguna manera, estamos frente a una crisis de institucionalidad en el país. Definitivamente, aquí actualmente la Constitución ha valido realmente, se han pasado las leyes por donde han querido, han tomado decisiones arbitrariamente y como tú bien lo has mencionado, incluso tenemos ya antecedentes de consultas populares que venidas a menos, que
a pesar de que fueron ganadas por la voluntad popular, como es el caso del Chocó Andino, el tema del Yasuní, el tema en el sur de la minería, en el Azuay, sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido cumplida, no se ha hecho absolutamente nada. Y ahora ni siquiera el presidente candidato pidió licencia para esta campaña electoral. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque diríamos que los medios tradicionales de comunicación son vendidos o están a favor y solamente aupándole nada más a él. Sin embargo, los medios alternativos que sí hemos puesto nuestra voz de alerta, pues poco o nada ha servido. Y ante esta crisis de institucionalidad y viendo estos antecedentes que tú bien dices, donde no se ha cumplido con la voluntad popular, porque para eso sí nos consultan, pero cuando pierden no nos hacen caso, ¿cierto? Entonces, si esas que son herramientas propias de este sistema, de esta constitución que tenemos, no se han hecho valer, ¿qué en tu concepto, qué consideras? ¿Cómo podríamos hacer que se cumplan? ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos hacer que esta institucionalidad, de alguna manera, llamar la atención a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo más nosotros como ciudadanos, como sociedad, podríamos hacer que se respeten las leyes? Sí, hay varios mecanismos y bueno, hay mecanismos que ya en el nivel de los organismos internacionales, y toda vez que se cometen todas estas infracciones, se han dispuesto a cumplir. Ahora, como ciudadano o ciudadanas, nosotros lo que podemos hacer es exigir al Estado que cumpla con su deber, porque el deber ser del Estado es el servicio y la garantía de derechos a las personas y a la ciudadanía. Entonces, ese es como el principal deber ser del Estado, y cada vez que, digamos, encontremos nuestros derechos vulnerables y vulnerados y todo, lo primero que debemos hacer es organizarnos. O sea, mi primer llamado es a la organización, a la reconexión en todos estos movimientos sociales que a lo largo de los años han sido un poco mermados, porque una preocupación adicional de toda esta situación es que, supongamos, hay triunfo en primera vuelta o triunfo en segunda vuelta del presidente candidato. Hay una infracción a la norma. Y van a haber también grupos sociales diversos, grupos políticos, movimientos políticos que van a interponer sus acciones, que eventualmente van a generar una fricción entre las fuerzas políticas y van a generar un entrampamiento institucional nuevamente, y otra vez vamos a estar 2 años más, quién sabe cuánto tiempo, en este tira y afloja entre los poderes, entre los grupos políticos, entre los movimientos políticos, dejando las instituciones, mientras las personas seguimos sin un solo proyecto de desarrollo social, sin un solo proyecto de integración socioeconómica que tenga, sin un plan nacional de desarrollo que no se ha hecho en ChatGPT. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, porque son esos marcos normativos los que generan y los que conducen el deber hacer del Estado, y que van generando todas estas capacidades de intervención del Estado en el territorio. Entonces, las personas se encuentran vulnerables y van encontrando respuestas en todo lo que es organismos internacionales, cooperación internacional también, y que ahora tenemos también un cambio geopolítico en la cooperación internacional. Entonces, hay muchos programas de desarrollo que se están quedando desfinanciados totalmente, y va a haber, o sea, ya hubo en el 2021, en este cambio de gobierno, hubo una gran población que se quedó desprotegida. Ahora vamos a tener otra vez un volumen de personas que va a estar desprotegido en una situación en la que crece el desempleo, no hay capacidad de crecimiento económico y no hay modos de integración social y económica de todas estas personas, que sea por
la situación laboral, o sea, porque ya se va detrimentando su capacidad de insertarse en el sistema, se van quedando fuera del sistema y se van anclando a estos otros actores que también son problemáticos y que van trayendo a los territorios más situaciones conflictivas de violencia y vulnerabilidad. Entonces, nosotros como ciudadanos, yo sí diría que la única forma que tenemos ahora es de reconectarnos, organizarnos, digamos, tratar de apoyarnos y tratar de buscar nosotros cómo generar todas estas formas de integración socioeconómica, volver a los barrios, volver a las ollas populares, volver a digamos, ese tipo de trabajos ese tipo de acciones que en el 2005 fueron el germen de todo esto. O sea, estamos a 20 años de regresar a ver el 2005 y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde nos tropezamos y dónde nos caímos así? Pero volver a esas prácticas que son las prácticas comunitarias, las prácticas locales, las prácticas alternativas, porque obviamente los medios, todo lo que es el mainstream está cooptado. Entonces yo veo esa como una alternativa igualmente para exigir el cumplimiento de la norma, la implementación de la norma y garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza también. Eliana, justo esta semana que pasó nos enteramos de la firma del Tratado de Libre Comercio, que fue algo que se había estado evitando históricamente en este país, que en otros momentos en el pasado, como bien dices, fue motivo de insurrección popular. Ahora, tenemos en cuenta que estos tratados de libre comercio beneficiarían de una u otra manera a la actividad minera. La actividad minera se sabe, hay estudios, hay análisis que dicen que está emparentada con el tema del narcotráfico, del lavado de activos, pero además tenemos a un presidente que tiene por ahí algunos negocios familiares. Entonces, te pregunto, con esta firma del TLC, ¿se puede revertir? ¿Qué podemos hacer al respecto en caso de que vuelva a ganar Daniel Noboa? ¿Cómo continuaría esto? ¿Cuál es tu perspectiva? Cuéntanos. Sí, o sea, yo quiero mantenerme siempre optimista. Quisiera, no sé, saber que dado este escenario que sería, porque siendo honestos con nosotros mismos, los dos escenarios son escenarios extremadamente extractivistas. Es decir, no es que con el uno vamos a ganar o sea, ahí la voluntad popular y el sentir ciudadano de conservar la naturaleza se pudo observar en la primera vuelta de las elecciones del 2021, por donde una propuesta como la del Yacu, que era conservar el agua, conservar las fuentes de agua, conservar la naturaleza, hacer activos de carbono, digamos, irse por todo lo que es la economía, la bioeconomía y la economía verde, fue la que, digamos, generó más expectativas y más aceptación, acogida, todo. Ahora, nosotros sí, dado el escenario, lo único que podemos hacer es organizarnos, porque sí hay que reconocer que en este momento estamos en otro momento histórico también global, en donde, digamos, incluso temas como el Acuerdo de París han sido abandonados, y esto básicamente nos deja a nosotros desprotegidos de todo lo que hemos ido construyendo. Es decir, a lo largo de los años, desde que hay investigaciones basadas, hay científicos estudiando el uso de los recursos naturales, identificando nuevas tecnologías para optimizar el uso de los recursos naturales, estos científicos se dan cuenta que hay estos modos de producción y de consumo que vamos llevando no son sostenibles, y que efectivamente lo que están haciendo es mermar la capacidad de la especie humana de supervivir. Entonces, sobre esa base es que se empiezan a construir todos estos acuerdos internacionales que básicamente las potencias están abandonando, entonces, o que nunca cumplieron.
como es el caso también de países como China o Rusia. Entonces, nosotros ahí podemos decir, bueno, como humanos, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? Y lo que nosotros podemos, nuevamente, es el llamado a volver a lo comunitario, a cuidar, digamos, las fuentes de agua que están cercanas a nuestras comunidades, de las que dependen, las ciudades en las que estamos, buscar que las personas que viven alejadas de esta realidad empiecen a acercarse a, digamos, a entender de dónde viene el agua para Quito, por ejemplo, o de dónde viene el agua para las ciudades, de dónde viene el agua para los pueblos, porque también tenemos la realidad de que el hecho de estar todo el tiempo en redes sociales, ahora hay como un consumo bien vacío, esnovista de redes sociales, que han ayudado a detrimentar ese conocimiento, y no solo eso, sino también a la individuación de las personas, y han dejado de reconocerse como comunidades y se han formado otras comunidades alrededor de otras conceptualizaciones que ya responden a necesidades o a tendencias globales. Entonces, en ese escenario en el que estamos, lo único que nos queda es, como medios, difundir información sobre la importancia de la conservación de los páramos, la importancia de la conservación de los bosques, la importancia de que los hábitats se mantengan, de que si el oso andino baja a comerse las vacas, o si los jaguares baja a comerse las vacas en el páramo, es porque ya se está quedando sin bosque más arriba, o si ahora estaba enterándome también que hay ya ganadería en Tarapoa. Yo estuve en Tarapoa en el 2012, 2013, y era selva todavía, y ahora ya hay parcelas de ganado, entonces, y que ya están entrando en conflicto con especies de mamíferos grandes que están en riesgo, como los jaguares. Entonces, digamos, en este contexto es importante que nosotros entendamos que tienen que haber otras formas de producción, pero ahora, lo que nosotros como ciudadanos hacemos o consumimos o digamos, nuestro impacto directo como huella ecológica no es tan grande ni significativo como el de las empresas palmicultoras, como el de las empresas mineras, como el de las empresas madereras. Entonces, también nosotros está organizarnos y resistir. Y frente a esto también comentar la preocupación sobre los riesgos para los líderes sociales, ambientalistas, digamos, líderes de opinión, que se ha visto a lo largo de América Latina, sobre todo, que han sido violentados, encarcelados, perseguidos y asesinados. Entonces, un poco sí expresar la preocupación de que viene un panorama un poco negativo, dado el escenario no solo local, sino global. Y en ese espacio, y dado digamos, lo que es Indymedia, también a mí me llama a hacer un llamado a la acción, a la resistencia colectiva, a la organización colectiva, porque digamos, si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a encontrar otro apoyo en este contexto. Y sobre todo también derribar los mitos de la minería responsable y demás. Se necesita, creo que, un trabajo de educación bastante grande como para entender que hay otras formas de darle sustentabilidad a un país. Nuestro país es una potencia en muchos sentidos, y salir de esas lógicas, pienso yo. Janet, Sole tenía otra pregunta para hacerte. Sí, un poco viendo, recordando un poco acerca del debate, y porque tú mencionaste algo que decías, bueno, a veces están haciendo planes con ChatGPT y esto es lo que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Un poco preguntarte tu opinión, ¿qué opinas de los planes de política pública de los dos candidatos que se estima que darán a segunda vuelta? También considerando lo que un poco ya delinearon en el debate presidencial previamente, donde hablaban justamente cosas como y que no fueron solo ellos, sino todos, de que todos iban a acudir a la tecnología, a la inteligencia artificial, parecía que esa era la solución para todo, incluso vamos a hacer telemedicina, y no estoy dando nombres, pero prácticamente todos coincidieron en ese tipo de relato. Entonces, y de
teóricamente propuesta. Entonces, un poco sí quisiera ver cuál es tu opinión al respecto. Sí, el tema con la inteligencia artificial específicamente es que en este punto, digamos, hemos dado un salto gigante del cual tal vez nosotros como ciudadanos en nuestro día a día no somos tan conscientes o no podemos ver, pero sin embargo en temas de programación, manejo de data, big data, ya un poco cómo se van ordenando los algoritmos, digamos el ingreso de Elon Musk como asesor de Donald Trump y el ingreso de todos estos programadores al Estado federal de Estados Unidos está incidiendo en cómo se comporta el aparataje estatal, porque obviamente todo el mundo dice hay que recortar el Estado, hay que recortar, pero Estados Unidos es un Estado liberal, pero tiene un Estado gigantesco. Entonces, en ese contexto también entender cómo funciona esto de la inteligencia artificial con China, que también está liderando. Ellos básicamente están haciendo ya ejércitos manejados y operados con esta tecnología. Entonces, como humanidad estamos ya en otro punto, en otra fase de desarrollo tecnológico de la que no estamos siendo conscientes, pero que sí se atisba hacia el 2030, hacia el 2050 como una de las importancias. Entonces, yo ahí entiendo que tal vez en el debate y en la conversación general, lo único que queda es inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, al menos digamos en temas de planificación, desarrollo social y otras temáticas, necesita un conocimiento específico, no porque no pueda, sino porque también lo que necesita es una guianza, una suerte de alineación todavía necesita observar qué es lo que como humanos en nuestras diferencias requerimos. No es la solución que ya le vamos a preguntar, y porque uno puede ingresar en diferentes programaciones, en diferentes lugares, la misma pregunta, y a cada persona le va a responder diferente porque interactúa con la persona en función de los logaritmos, de la información que levanta de la persona que está preguntando. Entonces, estamos en un nivel de individuación y de especificidad en ese punto, que obviamente los teléfonos ya son máquinas de escucha, las redes sociales también. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que estamos en un salto tecnológico del que no somos conscientes, y que esto más bien debería ser llevado por expertas que puedan guiar la introducción de este tipo de tecnologías en la administración del gobierno y del Estado. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos lo que han hecho es insertar este tipo de tecnologías y el uso de estas tecnologías para identificar personas contrarias o identificar áreas que no estén alineadas con sus puntos de vista ideológicos, pero hay una persona con un punto de vista ideológico diciéndole qué hacer. Entonces no es que la inteligencia artificial está ahí solita haciendo cosas. Entonces ahí entra este concepto de este filósofo griego que es el tecnofeudalismo, que nosotros como personas también debemos organizarnos y exigir la norma, o sea, que se regule, que se norme este tipo de inteligencia para que no se constituya en un peligro para, nuestra capacidad de generar de generar y de recrear la vida. Así, o sea, la vida social, la vida económica, la vida en todos los sentidos. Entonces, esto por una parte. Ahora, de los planes de los candidatos sí te podría decir, y eso es importante entender que un plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo no es un documento que se queda ahí guardado en una librera. Es un marco normativo sobre el cual se van delineando los programas que cada institución tiene que realizar, los objetivos a los que van cada uno de esos programas y los proyectos que tienen que alcanzar esos objetivos a través de acciones, implementaciones directas. Entonces,
es importante tomar en cuenta de dónde salen, cómo salen, y obviamente debemos reconocer que la RC es el único movimiento que sí lleva, digamos, la batuta en este tema, por precisamente tener personas formadas para construir este tipo de documentos. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, un poco reconocer eso, porque está bien la juventud, está bien que hay que cambiar, que tienen que venir personas jóvenes, sí, pero también hay un bagaje de experiencia, conocimiento que debe ser transmitido, digamos, que debe de alguna manera no ser adoptado, pero sí ser tomado, o sea, llevado al conocimiento de estas nuevas generaciones, para que no sean cosas tan salidas de la realidad, o porque se empieza a construir desde una burbuja que finalmente estás metiendo recursos en algo y no responde a la realidad, y la vida de las personas sigue, o sea, ni siquiera puedes llegar a la interacción con tu población objetivo, porque de todas las formas que estuvo pensado ese proyecto, ese plan, esas actividades, no responden, no hay manera en la que puedas conectarte con tu población objetivo, porque no estás en contacto, porque capaz nunca fuiste a verles, o no sé, o sea, o capaz nunca hubo como esa conexión cognitiva y de relación, que es la que como profesional técnico te lleva a decir, bueno, a ver, a esta persona le puede servir esto. Porque finalmente las personas que entran a gobernar el Estado son las que deciden sobre el destino de los recursos para mejorar o empeorar la vida de todos nosotros. Entonces, de ahí la importancia de un poco revisar y de entender para qué sirven estos documentos. Sí, definitivamente muy importante lo que nos acabas de decir. Y retomando tus palabras, nada más, que definitivamente nada está fuera de un no es que se mueve sola o no está en función, es algo que se ha reproducido por sí sola. Detrás de eso hay un manejo humano, hay un manejo de alguien, de una persona, y esa persona tiene una posición y una postura política, ideológica frente a la vida incluso, ¿no? Entonces es muy importante lo que tú dices, y evidentemente más aún si estamos hablando de política pública, de un plan de desarrollo nacional. Evidentemente que quienes van a estar manejando eso, o sea, es hacia dónde, cuál es el fin último. Y lo que tú decías, muy importante, muchas veces estos planes de desarrollo no se hacen en función de la población objetivo, se hacen en función de los intereses de las oligarquías y no en función de realmente a quienes debería beneficiar, que es la sociedad en su conjunto. Muy certero tus palabras. De la misma manera me parece importante resaltar aquello que nos dijiste, ¿no? Bien dicen que ¿en dónde radica la fuerza? La fuerza radica en la organización de la sociedad, porque de lo contrario nos vamos a perder. Si bajamos los brazos, perdemos, y la única manera de no bajar los brazos es organizándonos. En eso estamos totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que darle voz al silencio, no quedarnos callados. Eso creo que es importante. Hay que darle voz al silencio, muy importante todo lo que nos has dicho. Le paso la palabra a Claudia. Te agradecemos mucho, Eliana, y antes de despedirnos te pido que nos dejes algunas palabras, algo que nos quieras decir, un último mensaje. Agradeciéndoles nuevamente por el espacio. Sí creo que es importante que tomemos en cuenta que como sociedad debemos mirarnos a los que estamos al lado. Yo he visto más que nunca en estas elecciones que hay como una aspiración, o que es algo aspiracional, o que está realmente conduciendo como la voluntad de algunas personas el momento de votar. Pero votar es elegir cómo voy a vivir yo mañana, o cómo voy a vivir con la persona que está al lado mío. Entonces, un poco mi mensaje sería que regresemos a vernos los unos a los otros, las unas a las otras, y que podamos, digamos,
ser solidarios y empáticos entre nosotros, porque, digamos, en estos últimos 20 años puede haber pasado cualquier cosa. Y que vale la pena analizar qué pasó y cómo llegamos hasta acá, pero dejar de lado como esos intereses individualistas y volver a mirarnos como comunidades y como colectivos. O sea, eso es lo que necesitamos para poder pasar todos estos momentos que vienen un poco más en el futuro. Eso. Muchísimas gracias. Gracias, Eliana, muy interesante. Continuamos nosotros con esta transmisión especial por las elecciones. Tengo acá una noticia, estamos haciendo un barrido de redes. Dice, la misión de observación de la Internacional Progresista alerta que el presidente candidato sigue delegando el poder temporalmente, violando la Constitución.